Dar bien para que la Yeshua venga pronto. Bueno, tenemos esta semana Parashat Acharei Mot Kedoshim, dos Parshiot. Sí, quiero de ahí sacar, ahorita leerles un artículo. Pero Parashat Acharei Mot Kedoshim se lee, muchos años se lee juntos. Y el hecho que se leen juntos significa que hay una fuerte relación entre las dos, y no es nada difícil darse cuenta de la relación entre estas dos Parshiot. Vamos a ver el final de Parashat Acharei Mot y el comienzo de Parashat Kedoshim para ver cómo se relacionan estas dos. Acharei Mot Kedoshim, las dos Parshiot. Parashat Acharei Mot termina con la lista de relaciones prohibidas, o sea, de todo lo que es incesto, todo lo que es lo que generalizándolo se llama inmoralidad. Esto es realmente todo el tema del final de Parashat Acharei Mot. Y Parashat Kedoshim, inmediatamente después, empieza con Vayedaber Hashem el Moshe lemor, daber el kol hadat bnei Israel ve'amarta alehem Kedoshim tiyu, de santificarse. O sea, nos ordena a santificarse. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, porque nosotros somos parte de Dios y Dios es kadosh, nosotros tenemos que santificarnos. Viene Rashi y dice en qué sentido, en qué aspecto tenemos que santificarnos. Dice Rashi: Kedoshim tiyu evu prushim min ha'arayot ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. Dice Rashi, la kedusha es principalmente en abstenerse y limpiarse y poner cercos en cuanto a la cuestión de la inmoralidad sexual, o sea, cuidarse mucho en esto, y esto es la kedusha. Y aquí es donde vemos la relación. O sea, Parashat Acharei Mot habla de todas las relaciones prohibidas. Parashat Kedoshim nos advierte poner cercos sobre cercos en este aspecto, y esto es la verdadera santificación del pueblo. Vamos a tratar de analizar y ver por qué ahí es donde está o la Kedushá, y en qué aspecto y qué forma se puede santificar en eso. ¿Cuáles son las leyes que surgen de esto? Es lo principal. Dice Rashi: Kedoshim tiyu evu prushim min ha'arayot, absténganse de todas las relaciones prohibidas. La Torah nos comenta en Parashat Korach que Korach vino y se quejó contra Moshe, diciendo, criticando de que Moshe está tomando todo para él, o sea, le dio a él y le dio a Aarón ser Kohanim, y que él también es de la familia, de la misma familia, y que él también podía ser Cohen o Leví en Beit HaMikdash, Cohen principalmente. ¿Cuál fue la respuesta de Moshe ante estas quejas de Korach? Moshe les contestó con una frase: Boker veyoda Hashem. En la mañana Dios nos va a avisar, nos va a decir quién tiene la razón. Pero aquí hay algo más que decir: esperamos hasta la mañana que Hashem nos avisa. Dentro de esta frase, Boker veyoda Hashem, Boker, mañana, y Hashem nos va a avisar, ahí es donde está realmente la respuesta. Porque Boker significa distinción, bikoret, saber distinguir entre las cosas, no mezclar. Igual como Erev, que es noche, significa irbuvia. Erev es de la shon de la arbev, de mezclar. Boker veyoda Hashem, toda la esencia de la manera como Dios maneja en este mundo es el saber distinguir entre las cosas, saber separar y poner cada cosa en su lugar y no mezclar. Lo primero que hay en la Torah cuando Hashem crea el mundo es Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Hashem hace una diferencia entre lo que es noche y lo que es día. Hay que saber distinguir. Lo primero que pedimos cuando empieza la semana, cuando empiezan las peticiones del Shmoneh Esrei, el primer rezo que hacemos en la semana, o sea, el Arvit de Motzai Shabbat, ¿qué pedimos ahí? Avdalá.
אתה חוננתנו למדע תורתך, ותבדל השם אלוקינו בין אור לחושך, בין ישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. Lo primero que pedimos es saber distinguir las cosas y separar y poner cada cosa en su lugar y no mezclar. De que el mundo sea un mundo de boker, de luz donde las cosas están claras, y no de erev, de oscuridad, donde todo es meurbav, todo está revuelto. Y es lo que le dijo Moshe a Korach. Hashem, que creó el mundo, le dio a cada cosa su función. Hashem es el que sabe levaquer, sabe distinguir y separar las cosas. Y de la misma manera como Hashem separó y creó un día las aguas, un día la luz, otro día las plantas, otros días los animales, cada cosa tiene su función. De la misma manera Hashem sabe por qué uno es Cohen y el otro es Leví y el tercero es Israel. Cada quien tiene su función. Y tú lo que quieres hacer es revolver, mezclar las cosas, irbuviá, boker beodá Hashem. Solamente cuando el mundo puede funcionar de manera donde hay esta separación, esta diferencia entre las cosas, Eizu Jajam Amakir et Mekomo, el que conoce el lugar de cada cosa y que no mezcla las cosas. Dios puso límites y fronteras para las cosas, igual como distinguió entre la noche y el día, y así como dijimos, decidió quién era Cohen, quién era Leví, y Dios eligió que Moshe tenga su función y Aarón tenga su función, y Korach tenga su función, y tú quieres cambiar y revolver las cosas. La esencia de la Kedushá es Boker beodá Hashem, saber separar y poner cada cosa en su lugar y no mezclarlas. O sea, tener los límites y no cruzar las fronteras. Tum'á es cuando es Erev, cuando se mezclan las cosas, cuando hay Irbuviá. La tumá más grande había en el mundo en la época del diluvio, donde tanto mezclaron, hasta seres humanos con animales se mezclaron. Esto trajo un diluvio que destruyó el mundo, es la destrucción del mundo. Cuando no se sabe respetar los límites, las fronteras, se mezclan las cosas, se revuelven, esto es tumá. Kedushá es limitarse a las fronteras que le tocó a cada quien. La tumá más fría, ¿no? La tumá separa. Bueno, la tumá, por revolver, midah keneged midah, provoca separación del mundo en general. La Kedushá abarca tres cosas: el lugar, el tiempo y la persona. Olam Shana Nefesh, en todos los aspectos del universo. O sea, Olam Shana Nefesh, como dicen en los libros sagrados, que se refiere al Ashan. Sí, Olam es espacio, es el lugar. La Kedushá debe de existir en el lugar, debe de existir en el tiempo y debe existir en las personas. Yom Kippurim, Kohen Gadol entra a Kodesh HaKodashim, ahí es donde se juntan los tres Kedushot máximos. Kodesh HaKodashim es el lugar más sagrado, Yom Kippurim es el día más sagrado, y el Kohen Gadol es la persona más sagrada. Esto nos da una indicación que Kedushá existe en estos tres aspectos. Cuando Am Israel se prepara para recibir la Torah, Dios les dice que tienen que prepararse para santificarse en los tres aspectos. Primero, Kedushá del lugar. No deben de acercarse y tocar la montaña. Les puso un cerco, hasta aquí pueden llegar, para saber distinguir. Esto que es Kedushá, dijimos, saber conocer los límites, las fronteras, abstenerse de donde no debes de tocar. Eso fue Kedushá en el lugar. Hasta aquí pueden llegar nomás. Había Kedushá en la persona. Elisha lo tigashu, Shloshet Yamim, hace 3 días no podían tener relaciones de pareja. Eso es poner cercos, poner límites, saber el lugar y hasta dónde podemos llegar en cuanto a la persona. Y la Kedushá del tiempo fue el hecho que Dios dio la Torah en Shabbat. Shabbat, que es el símbolo de la Kedushá en el tiempo. Vaivarech Elokim et Yom HaShvi'i vayikadesh oto. Así decimos en Shabbat, que está escrito en la Torah. Dicen la Gemara, ¿qué es Vaivarech Elokim et Yom HaShvi'i vayikadesh oto? Shabbat tiene braja y tiene Kedushá. Vaivarech, vayikadesh. ¿Cuál es la braja de Shabbat? La braja es que Hashem le dio a Am Israel doble porción de maná
en el viernes, en víspera de Shabbat. ¿Cuál es la brajá de Shabbat? ¿Y cuál es la Kedushá de Shabbat? Que en Shabbat se paró y no cayó maná del cielo. Esto fue la Kedushá. Se abstuvo a Israel de salir a buscar maná. Cabe la pregunta, ¿por qué a esto lo llamas Kedushá? Esto, brajá. A lo mejor es al revés. A lo mejor la Kedushá es el hecho que cayó doble porción y la brajá es el hecho que el Shabbat se mantuvieron en sus casas y no salieron a buscar maná. ¿De dónde salió que brajá es la doble porción y la Kedushá es quedarse en las casas? A lo mejor al revés. Entonces, Pshat, podemos decir, como dice Vaivarech, Vaikadesh, en ese orden también, entonces debe de coincidir con el orden cronológico. Siempre primero fue la porción doble en viernes y después vino la abstinencia de salir a buscar maná en Shabbat. Entonces, como viene primero Vaivarech y después Vaikadesh, quiere decir que la brajá corresponde a la doble porción de Yom Shishi y la Kedushá corresponde al no salir de la casa en Shabbat. Pero la verdad es que no hay que llegar a esto. Brajá significa ribuy. Brajá, bendiciones cuando hay abundancia, mucho. Que haya brajá, como dicen, que haya brajá, mashallah, no, que haya abundancia. Esto es brajá. Kedushá es exactamente lo contrario. Kedushá es retroceder, ¿cómo se dice? Reducir. Kedushá es limitarse. Por más límites que ponemos, más Kedushá. Y Kedushá significa lo sagrado es algo. ¿Qué es lo sagrado? Sagrado por más limitado, por más exclusivo que es algo, más kadosh es. Por ejemplo, reservado. Tiene uno un traje y dice, este traje es sagrado para el día de Shabbat. O sea, es limitado. La Kedushá consiste en limitarse, en ser exclusivo. Por más exclusivo que es algo, más kadosh es. Cuando uno se casa, ¿qué le dice a su mujer? Areyat mekudeshet li. ¿Por qué mekudeshet li? Porque ahora eres exclusiva para mí. ¿Cuál es la Kedushá que tiene? La Kedushá es porque ya no puede tener relaciones con cualquiera, sino solamente por exclusiva. Cuando uno dona algo para Beit HaMikdash, esto se le llama lehagdish. Lehagdish, ¿por qué? Porque es sagrado para Beit HaMikdash, no para cualquier uso. El Kotel Amaraví es un lugar kadosh. ¿Por qué? Porque no es de diario, es un lugar exclusivo para cosas elevadas. Por más exclusivo que es algo, más kadosh es. Entonces, cuando uno se mantiene dentro de los límites, de las fronteras que le toca, que Dios le puso, y no se va saliendo de ellas, ahí es donde está la Kedushá. Por eso, Vaivarech Elokim et Yom HaShvi, la brajá es donde hay más. Se refiere a la doble porción que se le dio en víspera de Shabbat. Pero Vaikadesh Oto es lo contrario, se refiere a la limitación que hubo en Shabbat de no salir a buscar la maná afuera de la casa. Por más que la persona cuida el marco de los límites, las fronteras que Hashem le dio, más se santifica, más está dentro del plan de Boker Veyodá Hashem, de distinguir y saber qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de hacer. Se acerca a la esencia de Dios de ser Boker. ¿Cómo? Así es. Kadesh Atzmecha B'ma shemutar, dice Ramban, que aún lo que Dios sí te permitió, por más que te limitas de ahí, de esto más te santificas. Por ejemplo, comer no está prohibido en la Torah. Mientras comes lo kasher y con la brajá. Pero no vamos a decir que uno que come todo el día, kasher, 100% meadrin, mina meadrin, ¿sí? Con todos los sellos de todos los kashruyot, que está cumpliendo con el propósito que Dios le dio en este mundo. Por más que puede uno abstenerse de esto y dedicar a cosas más espirituales, más dusha tiene. ¿Okay? Dormir tampoco está prohibido, pero tampoco la finalidad, el fin de nuestra existencia aquí es estar todo el día en la cama durmiendo. No estamos transgrediendo ninguna, digamos, se levanta uno para rezar en el momento correcto y luego regresa a la cama a dormir. No transgrede ninguna ley, pero no es lo ideal, no para eso vino al contrario, para abstenerse lo más que se puede de cosas triviales, bajas de que el cuerpo necesita, y dedicar lo más que se puede a lo espiritual. Eso es la Kedushá.
Cuando dice Rashi que lo principal de la Kedusha es Evu Prushim mina arayot umina aveira, esto tiene varios aspectos de Kedusha. Y por más que uno se limita, más Kedusha tiene. Y vamos a ver los pasos de Kedusha en cuanto a esto, a los arayot. Obviamente que lo más fuerte, lo más grave de falta de Kedusha de arayot es cuando, Chas v'Shalom, uno comete lo que es incesto, lo que es inmoralidad, como dijimos, de tipo de adulterio o cosas así. Es lo que está en Parashat HaCheremot. Esto es obvio que es falta de Kedusha porque es, como dijimos, mezclar cosas que no se deben. Hay limitaciones. Cuando una pareja se casa, la palabra que le dice Aret Mekudeshet Li tiene la capacidad de unirlos de manera muy fuerte, más allá de lo que nosotros entendemos. Se convierte en una sola unidad, dice la Torah. ¿Cómo funciona? No sabemos, pero a tal grado llega que la Torah dice que una mujer que hizo un neder, una promesa, el esposo la puede cancelar. Afarat nedarim. Sí, así es la halajá, así dice la Torah. ¿Por qué? Dice nuestros sabios, ¿por qué? ¿Por qué le puede cancelar el neder? Porque Isha noderet, kol Isha noderet, al dat baalai noderet. Cuando hace un neder seguramente lo hizo con la condición de que el marido lo esté aprobando, aunque no lo haya dicho, porque como es una sola unidad, seguramente esto fue su intención. O sea que se considera que Kola noderet al dat baalai noderet, que ella hace la promesa siendo una sola unidad con él, que se toma en cuenta a él su opinión o su aprobación como parte de la promesa. Por lo tanto, como si hicieran una sola unidad, si alguien de los dos traiciona al otro, o sea, lo engaña, entonces no hay una mezcla más grande que esta, o sea, se rompe la limitación, la exclusividad, la Kedusha que había aquí, y por lo tanto es lo opuesto de la Kedusha, es lo peor en cuanto al comportamiento humano. Más dicen Jajamim que es como robo, se está robando a la otra parte la mitad que le corresponde. O sea, como es una sola unidad, el hombre y la mujer que se casan, al tener contacto uno de los dos con otra persona, entonces está robándole al otro una parte de él. Pero no solamente esto ni se diga, o sea, no para esto vino la Torah de Kedoshim Tiyu, esto ya está en Parashat HaCheremot. Cuando la Torah de Kedoshim Tiyu es como se mencionó, como dice Ramban, aún bemutar, aún cosas que aparentemente están permitidos. Pero antes de llegar a lo permitido, todavía hay mucho prohibido. Entre permitido y lo peor que es la infidelidad, hay todavía mucho prohibido en el medio también. O sea, el Kedoshim Tiyu incluye muchas prohibiciones. Una de las cosas que están prohibidas por Kedoshim Tiyu es el simple contacto físico entre hombre y mujer, que no están casados, obviamente. O sea, y bueno, aquí en México es un problema. O sea, se acostumbran a saludar la gente con besos y con abrazos. ¿Y dónde está el permiso? No hay permiso. ¿Cómo se puede hacer esto? Está prohibido por la Torah. ¿Cómo? Claro que está prohibido. O sea, principalmente estamos hablando de un hombre con una mujer que está casada con otro hombre. No hay ningún permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de los Kedoshim Tiyu, Evu Prushim. Dijimos que Kedusha significa ponerse los límites, mantenerse dentro de las fronteras. Hay cosa que se llama Shmirat Einai, cuidar los ojos, no ver lo que uno no debe de ver. Sí, y una de las cosas más problemáticas que hay es que la costumbre es así. En la casa uno no se fija tanto en sí mismo cuando sale afuera es cuando se arregla y se viste bien. ¿Cuál es el propósito? El propósito es o sea, tiene que ser exactamente al revés. ¿Pero ante quién? Esa es la gran pregunta. Ante Hashem. Sí, pero eso es una cosa que hay que pensarlo.
Yo no digo que hay que verse feo, pero yo digo, por lo menos debería en la casa estar no menos que afuera, ¿no? Pero adentro de la casa a uno no importa cómo se ve. Cuando se va para salir, ahí es donde se arregla. Entonces, como que está exactamente al revés de lo que debería de ser. El hombre no tiene problemas. ¿Ah? Bueno, porque fíjense que una de Kedoshim Tihiyu no es uno, hay dos cosas en la Torah, solamente dos aveirot que se pueden cometer con pensamiento, nada más dos. Todos los demás es con maaseh. O sea, si uno piensa robar, si asaltar, entrar a un banco y robar ahí 10 millones, tuvo todos los planes, las ideas, las ilusiones y el plan, todo perfecto. Y a la mera hora no lo hizo. ¿Cometió un pecado o no? ¿Ah? Aunque no se haya arrepentido, no lo hizo. O sea, no se arrepiente de haber tenido este plan y tener esta idea, esta ambición y este deseo. Nunca cometió pecado. Puede soñar toda la noche cómo robó y cómo usó el dinero y cómo compró palacios en el dinero que había robado. Todo lo tiene bien imaginado, tiene semanas de pensando en esto. No cometió ningún pecado. Puede tener las imaginaciones que quiera. Mientras no robó físicamente, no hay pecado. Ustedes saben que la Gemara trae que Beit Shammai y Beit Hillel discutieron durante 2 años y medio acerca de la pregunta Noach lo le'adam shenivra o Noach lo le'adam shelo nivra. ¿Qué sería mejor para la persona? ¿Nacer, llegar a este mundo, ser creado? ¿O sería mejor que si Dios no nos hubiera creado? Estaría mucho mejor. Discutieron 2 años y medio, dice la Gemara, y no pudieron llegar a una conclusión. Pero finalmente, dice la Gemara, Nimnu vegamru, después de 2 años y medio, Nimnu vegamru, que Noach lo le'adam shelo nivra, אבל עכשיו שנברא יעסוק בתורה ובמצוות. Que llegaron a la conclusión que sería mejor si no hubiera sido creado. Pero ya que está aquí, entonces que se ocupe en Torah y Mitzvot, y con esto se resuelve. ¿Cuál es ¿de qué se trata aquí esa discusión y la conclusión? ¿Y cuál es la palabra Nimnu vegamru? ¿Qué es Nimnu vegamru? ¿De qué se refiere? ¿Saben? ¿Qué es Nimnu? O sea, contaron, limnot. Sofer umoné, como decimos en Rosh Hashanah. Nimnu vegamru. O sea, contaron y concluyeron. ¿Pero qué contaron? Entonces, hay muchas formas de entender esta Gemara. Una de ellas es simple. Ellos hicieron un cálculo, contaron los mitzvot aseh y contaron mitzvot lot aseh. ¿Qué es lo que hay más? ¿Mitzvot para hacer o prohibiciones, transgresiones? Hay prohibiciones. Hay 248 mitzvot aseh, ramaj. Y hay 365 lot aseh. O sea, ¿qué posibilidad hay más grande cuando uno vive aquí? ¿De hacer mitzvot o de cometer averot? Hay más posibilidad de cometer averot. Es mucho más fácil caer en una averá que hacer una mitzvah, porque tienes posibilidad de menos mitzvot que de hacer averot. Entonces llegaron a la conclusión que mejor no llegar a este mundo. Es más fácil caer en lo malo que hacer lo bueno. Entonces, ¿para qué? Mejor estaríamos siempre arriba, no ser creados como seres humanos aquí, vivir tranquilamente. Pero dijeron que finalmente si llega aquí y está ocupado en Torah y Mitzvot, no tiene problema. ¿Por qué? Nimnu vegamru, contaron otra vez, llegaron a la conclusión que con Torah y Mitzvot se resuelve. ¿Por qué? Porque hay una regla que machshava ra'a ein HaKadosh Baruch Hu metzarfa lema'aseh. Si uno tiene malos pensamientos, malas ideas, malos planes, no se le toma en cuenta como averá y no se le castiga por ello, no se registra como pecado. Solamente la acción cuenta. Solamente el que robó físicamente, no el que tuvo intención, de las intenciones no importan. El que tuvo intención de mentir, el que tuvo intención de transgredir Shabbat, todo esto no importa. Si finalmente lo hizo, ahí es donde se le toma en cuenta. Pero en mitzvot no es así. En mitzvot, machshava tova kadosh baruch hu metzarfa lema'aseh. Si uno tuvo buen plan, tuvo buena idea de hacer una mitzvah, de ayudar, de levantarse temprano, a estudiar Torah, etcétera, cualquier mitzvah, entonces neenas velo asam ale alava katuv keilu asa. Vino una causa mayor y no lo pudo hacer, se lo toma en cuenta como si lo hizo. ¿La causa mayor haya sido flojera? No. Igual tuvo la intención. Akol bidei shamayim chutz mirat tzar. La flojera no. Y si lo hizo,
le dan doble premio por lo que hizo y por la idea que tuvo, por la intención que tuvo. Entonces, ya al contarlo de nuevo, ahora de esa forma, contar bien, entonces hay más posibilidad de hacer buenos actos que malos. ¿Por qué? Porque cada mitzvah es doble, porque es la acción y el pensamiento. Entonces, los 248 se convierten en 576. ¿Cómo se sabe que una... Así está escrito en la Gemara. Ah, Dios sí sabe el pensamiento, ¿qué? No, ¿cómo se sabe que la persona con su pensamiento es un punto, haciéndolo son dos puntos? Sí, porque así dice la Gemara, Machshava Tova, Kadosh Baruj Hu Metzarfa Lema'aseh. O sea que ¿Cómo sabemos el sahar de una mitzvah? Nosotros no sabemos el sahar, cuánto es. Cuánto en efectivo es, no sabemos. Pero sabemos que a Kadosh Baruj Hu le toma en cuenta la Machshava como si fuera Maaseh. Quiere decir que en cada mitzvah tenemos dos mitzvot, la Machshava y el Maaseh. En Averá no es así. Hay 365 Averot y solamente son 365. No hay Machshavot, no se toman en cuenta. Aún si haya realizado el pecado, se le toma en cuenta como pecado nada más la acción, no el plan que tuvo, no las intenciones, no los pensamientos. Pero en dos sí, dijo usted que en dos. Hay dos Aveirot nada más pero eso lo trajimos para hacer la excepción. Dos Aveirot que el pensamiento también se toma en cuenta como Aveirá. Uno es Avodah Zará, o sea, si uno en su pensamiento no cree en Dios, no tiene que hacer actos. En pensamiento, tiene estos pensamientos de herejía, de ateísmo, entonces ya es pecado, aunque no lo haya llevado a la práctica. El puro pensamiento, ahí es donde Va'afta et Hashem Elokeja bechol levavcha o bechol nafsheja o bechol modeja. O sea, tiene que amar a Dios no solamente en la acción, sino también en corazón, también en nefesh, en el pensamiento. Y el otro es lo que es la inmoralidad sexual, como dijimos. Si uno tiene pensamientos, o sea, piensa en una mujer casada, digamos, y lo tiene en su pensamiento deseándola, entonces es un pecado. Infidelidad. Es infidelidad de pensamiento, es también pecado. Hay veces que uno no tiene control sobre el pensamiento. Vamos a ver lo de solteros ahorita. Hay veces que uno no tiene control sobre el pensamiento. No tiene control. Mira, el ser humano está distinguido del animal en el hecho que puede tener control. Eso es toda la diferencia. Que cuesta trabajo, cuesta trabajo. Nadie dice que si fuera fácil no sería meritorio el hecho de hacerlo, de lograrlo, pero esto es nuestro papel. Pero el Shabbat, por ejemplo, no se debe hablar de business, pero sí puede, o sea, no te dice es haram pensar en negocio. No hablamos que solamente estos dos. En Shabbat, acción. Hablar está prohibido. Machshava no está mencionado. Entonces, ¿por qué aquí la machshava? Solamente en estos dos. ¿Por qué? Porque aquí la Machshava misma te trae o sea, te destruye por dentro. El pecado, ¿cuál es la razón que estos actos están prohibidos? ¿Por qué? Porque están corrompiendo a la persona, están destruyendo al mundo. Ese tipo de pensamientos te destruyen aún sin lo llevaste a la acción. Te destruyen espiritualmente, te corrompen, te echan a perder. Sí, pero lo que es, porque ¿Cómo se dice? Se pudren. Se pudre la persona. Okay. lo que estoy diciendo es que si no puedes controlar el pensamiento del Shabbat, No, pero nadie dijo que no se puede controlar. dicen que no es haram pensar. Pero no es porque no se puede controlar, porque el pensamiento en sí no está prohibido en Shabbat. O sea, si uno piensa en Shabbat de cosas prohibidas en hacer en Shabbat, no se hizo ningún pecado. No es que es lo ideal, pero pecado tampoco es. Antes de prender las velas se hizo una tefila para que Hashem nos ayude a no estar preocupados. Definitivamente, dije, no es lo ideal estar en Shabbat pensando en negocios, no es lo ideal en Shabbat pensando en salir a la playa, yo qué sé, pero pecado no es, o sea, no se le registra en el libro, que no es lo correcto, no es lo ideal, sí. ¿Por qué? Porque en Shabbat debemos dedicar a elevarse y hasta nuestros machshavot meterlos en el machshavot de Kedusha, pero pecado no se le toma en cuenta, o sea, como Rambam dice, que tzadik es aquel que tiene más pecados, más mitzvot que averot, y Rasha es el que tiene más averot que mitzvot. Es una persona que en Shabbat, digamos, tiene mitad mitzvot y mitad averot, ahora llegó Shabbat y pensó en sus negocios, ahora se va a inclinar hacia el lado Rasha o no. ¿Por qué? Porque esto no se toma en cuenta, o sea, no a esto se refiere, esto no se registra como averá. Nada más cuando hacen acto. Nada más en acto. Si habla de negocios, eso sí está prohibido. Vedaber davar, dice el Naví Shayahu, no se debe de hablar en Shabbat como habla la gente en Hol, entre semana. Eso sí.
Sí, hay una halajá, sí, hablando de eso, que no se debe de hablar en Shabbat como se habla en Hol. Hay una halajá muy interesante, de que la Gemara dice que cuando uno compra fruta de Amaretz, en Eretz Israel, donde hay que dar maaser, trumá y maaser, o sea, el diezmo y el regalo para Cohen. Entonces, si uno compra de Amaretz, de un ignorante, y el señor que te vende dice, ya había separado yo el diezmo, igual lo tienes que volver a separar. ¿Por qué? Porque es hashud, es sospechoso de mentir. Pero ¿qué tal si compraste en víspera de Shabbat y luego en Shabbat le preguntas, oye, ¿has dado masrot? Y te dice sí, ya no tienes que dar masrot. En Shabbat, no, porque en Shabbat no está sospechoso de mentir. En Shabbat no miente, es una halajá. ¿Por qué? ¿Cómo que en Shabbat? ¿Por qué en Shabbat de repente no miente? Entonces dicen los mefarshim así, porque la halajá dice que en Shabbat no debemos de hablar de la misma manera como hablamos en Hol. Nuestra plática debe de ser más elevada. Entonces, hay gente que en la semana se dedican a hacer negocios, por ejemplo. En Shabbat se dedican a hablar Divrei Torah, a estudiar Torah. Cada quien a su nivel. Y hay gente que entre semana están acostumbrados a mentir, entonces para ellos no hablar como la semana significa en Shabbat no mentir. Entonces aún la gente baja en Shabbat no deben de hablar como hablan en la semana. Entonces aún los que mienten en la semana, los que engañan, los estafadores en Shabbat no son hashudim de decir mentira, porque Shabbat no se debe de hablar como en la semana. Cada quien a su nivel. Son Shomer Shabbat en el Dibur, sí. En fin, Machshavá solamente en Arayot y en Avodah Zarah. Ahí Machshavá también cuenta como Averá. Por lo tanto, cuando dice aquí Kdoshim Tiyu Eviu Prushim en Arayot, no es nada más, esto ni se diga de no tener relaciones prohibidas. No es nada más en actos como Hibuk Benishuk, como dijimos, sino hasta en cosas que pueden provocar pensamientos. También ahí debe uno de abstenerse y separarse y mantenerse dentro de sus límites. De tener el Boker Veyodá Hashem, bikoret entre el límite permitido y lo prohibido. Y una prueba de esto, de la idea del pensamiento, hay de Yoav, que era el jefe del ejército de David Amelech. Cuenta el Naví que cuando Adonía ben Hagit, Adonía hizo revolución contra David, entonces Yoav estuvo apoyándolo a él, y por lo tanto cuando subió Shlomo lo iba a juzgar para castigarlo por haber participado en esto contra el rey David. Pero cuenta en Naví, dice, Ve'acharei Absalom, pero en la revolución que hizo Absalom contra David, ahí Acharei Absalom lo nata. Yoav no había participado en la revolución de Absalom. Sin embargo, dice Naví, Vayanos Yoav mipnei Shlomo, se escapó Yoav de Shlomo. Preguntan los mefarshim. Si dice, es una contradicción, dice Bacharei Absalom lo nata, o sea, en caso de Absalom, Yoav no participó en la revolución. Y por otro lado, luego dice Vayanos Yoav, se escapó. Entonces, ¿por qué se escapó si no participó en la revolución contra David, la revolución de Absalom? Entonces, en este caso no debería de escaparse, no tenía de qué temer, no hizo nada. Contesta la Gemara y dice, Ela shebikesh lintot velo nata. Tuvo la idea de participar con Absalom, pero a la mera hora no lo hizo. Y por eso se escapó de Shlomo, teniendo miedo del castigo. ¿Por qué? Porque el hecho nada más que tuvo la idea de hacer una revolución contra el rey era suficiente motivo para castigarlo, y por eso tuvo que escaparse de Shlomo. Entonces, en caso de fidelidad, de ser leal, de lealtad, el pensamiento también cuenta. Por eso es tan fuerte la cuestión de Kdoshim Tiyu, de Eviu Prushim. Uno debe de buscar técnicas, uno debe de buscar trucos para limitarse a sí mismo, para ponerle las cercas para que no llegue ni siquiera a pensamientos. El Kdoshim Tiyu no se refiere a los actos, se refiere hasta mucho más lejos, mucho antes de los actos. Para no llegar a los actos hay que tener Izu Jajam, Aroe Tanolad, el que tiene que prever desde antes para no llegar. Es muy difícil si se le pone tentaciones ante los ojos de uno y después tener esperanza de que no pase la línea roja. Para no pasar la línea roja, desde la línea verde ya hay que ponerla desde mucho antes.
Y por lo tanto tenemos por ejemplo, una de las prohibiciones es Ijud. ¿Cuál es el Ijud? Un hombre y una mujer no deben estar solos en un cuarto. Y esto está prohibido inclusive en parientes, ¿sí? Solamente los más cercanos, pero parientes, inclusive uno con su tía, por ejemplo, no puede estar solo en un cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo mismo de que aquí Gdoshim Tiyu precisamente va a este tema de Arayot, y el Akdusha es, como dijimos, ponerse la limitación, y por más limitación que podemos, más Gdusha hay. Como dice Rashi, Kol matom shata motze geder erva ata motze Gdusha. Por más cercos de erva, o sea, de la moralidad que se pone, más Gdusha hay. Esto incluye, por ejemplo, si la mujer se va de viaje, se queda la muchacha en la casa, no se puede quedar y el esposo va a... Sí, es un problema. Él con la muchacha solo es un problema muy grande. Una casa entera, no quiere ser en un cuarto. Sí, si está cerrada la casa. ¿Cómo? Sí, porque la casa está cerrada. Sí, es un problema, hay que dejar abierta, eso es un problema. Y aquí quiero leerles un artículo aquí que escribe en este libro Be'ain Yehudit, en la página 31, el primer tomo. Como se mencionó, es un libro bueno, tiene muchos artículos muy bonitos. Explican Be'ain Yehudit, el ojo. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Yo leí su libro, pero no conozco a él. Ah, personalmente no lo conoces. Okay. Yo tampoco lo conozco personalmente. Sí. Sí. Él se dedica a acercar al judaísmo y escribir. Sí, escribe muy bonito. Entonces, él habla acerca del tema que todo el mundo pregunta, ¿qué es mejor? La forma de vida de como la Torah propone, como los religiosos viven, donde se mantiene separación, como acabamos de decir, separación total entre hombres y mujeres desde la infancia para mantener la Gdusha, o que tal vez no. Fíjense que al revés, dicen, porque de esa manera cualquier cosa es tentación y cualquier cosa provoca. Mejor si los dejas vivir mezclados desde niños, se acostumbra, entonces ya no se llama la atención, no se despierta, no se le pone tentación cualquier cosa. Entonces traen el siguiente artículo, voy a tratar de traducir. Dice, bueno, cuenta él que en un camión que estaba subiendo de Tveria en Israel, estaban la gente ahí sentados platicando, y habían diferentes tipos de gentes, pues, comerciantes, gente así simple, gente que regresaban de vacaciones, gente de kibbutz, y había ahí un Hasid, ¿sí? Zalman Menachem, sentado en su asiento, y estaba ahí metido en sus pensamientos. De repente, en una de las estaciones del camión, sube una mujer y se siente junto a él, al lado de él en el camión. Él está un poco moviéndose, incómodo, está mirando al resto del camión, y de repente le dice, se dirige a ella y con humildad, como respeto, le dice: perdóname, pero hay otros lugares disponibles en el camión, ¿por qué tienes que sentar justo al lado mío? Te agradecería si podías pasar a otro asiento. Bueno, la mujer que estaba adentro y estaba al lado de él afuera. Bueno, entonces la mujer, sin decir nada, agarró sus cosas y se pasó a otro. Entonces, solamente poca gente se dio cuenta de este incidente, y entonces los dos que estaban atrás, sentados atrás, esos gente de kibbutz, se molestaron mucho por la situación y empezaron a hablar entre ellos, así, enojándose, molestándose, y de repente uno de ellos le dice a este Hasid, a Reb Zalman, le grita chutzpah, o sea, ¿cómo se dice chutzpah? Descarado. ¿Con qué permiso estás corriendo a esta mujer de aquí? Si una mujer se estaría sentada al lado mío, no me hubiera prestado ni un solo nada de atención, no hubiera pensado en ella. ¿Qué me interesa de ella? Y tú con tu barba y con tu peot no puedes sentar un minuto junto a una mujer sin empezar a pensar en ella, que son
empezó Magilim, ¿cómo se dice? Depravado. Que tenga vergüenza, ¿cómo no tienes vergüenza? Bueno, la mitad de la gente del camión escucharon esta crítica y todos empezaron a mirar hacia este Hasid que estaba ahí mejunaz, o sea, metido en sí mismo. Algunos estaban con una sonrisa de placer porque una vez se le dio a este, ¿cómo se dice?, en la torre, y algunos otros estaban participando en su pena, y nadie pensaba que va a reaccionar, pero de repente, sorprendentemente, se levantó su cabeza, se volteó hacia atrás y le preguntó al que le reclamó así, dijo: ¿tú puedes mirar al sol? Un ciego sí puede. Y así no continuó. Entonces él se volvió a regresar, a meterse en sí mismo, bajó la cabeza y los demás pasajeros empezaron a mirarse uno al otro sin entender lo que había dicho. O sea, ¿qué dijo? ¿Qué quería decir? Solamente pocos entendieron o podían captar la idea que él quiso transmitirles. Ahora viene explicando y dice: cada uno de los sentidos de la persona recibe geruim, ¿cómo se dice? Estímulos, ¿sí?, de afuera que le provocan una reacción. Sí, por ejemplo, la voz es ¿cómo se dice? Estímulo para el oído, la luz para el ojo, y para la vista. Cuando se oye el sonido del teléfono o cuando vemos un coche que se está acercando, es un estímulo del oído, ¿sí? Y que nos despiertan a una reacción adecuada a lo que escuchamos o a lo que vemos. En la psicología se investiga cuál es el estímulo más débil que algún sentido u otro puede todavía alcanzar a captarlo. ¿Cuál es la intensidad, se dice? La intensidad de la voz, aunque sea la más ligera que todavía el oído puede escuchar? ¿Y cuál es la cantidad de azúcar más mínima que se debe de poner para que el sentido del gusto lo va a poder percibir? El nivel más bajo de la intensidad de un estímulo, esa es la palabra, que un sentido puede tener la sensibilidad para percibirlo, esto se le llama el Safagiru, o sea, el más mínimo necesario para despertar la reacción. Es obvio que en diferentes sentidos, o sea, en los diferentes sentidos no es el mismo el mínimo necesario para despertar la reacción de la persona. Entre las personas cada quien tiene otro nivel de percepción. Algunos citan 3 cucharas de azúcar para sentir que está dulce el café, y otros con un poquito, media cuchara, otros no ni siquiera necesitan, ¿ok? Con un anciano, por más que se avance la edad, más sube el estímulo, o sea, la sensibilidad, o sea, baja la sensibilidad y se necesita el estímulo, más estímulo para poder percibir. O una persona que trabaja con un tractor, obviamente cuando llega a la casa después de 8 horas, su esposa necesita gritar para que él oiga lo que está ella diciendo. ¿Por qué? Porque el ruido tan fuerte fue afectando su sensibilidad para percibir el estímulo de la voz. Hay gente, como dijimos, que para una taza de café necesita tener una cucharita y media de café más 4 cucharitas de azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el umbral perceptivo. El umbral perceptivo. Okay. Sí, pero bueno, tengo que aprender. Durante los años, con su costumbre mala, pudo echar a perder su sensibilidad de su gusto, y hay otros que pueden sentir y percibir el placer de un café con un poquito de café y con una cuarta parte de la cantidad de azúcar, ¿sí? Se puede subir ¿cómo se dice?
Umbral. Perceptivo. Umbral perceptivo. ¿Sí? A una altura que significaría realmente destrucción total de poder percibir y sentir el placer de las cosas, o sea, con malas costumbres que tenemos. Aquella niña, por ejemplo, que en las vacaciones estaba ayudando a su tía en la tienda de chocolates, tomando permiso de comer la cantidad que quiere, llegó en una semana nada más a una situación donde el chocolate le provoca asco. Es lo que dijo Shlomo Amelech: Echol dvash arbot lo tov. Comer mucha miel no es bueno, porque destruye tu sensibilidad para poder, y cada vez necesitas dosis más fuerte para poder disfrutar de las cosas. Es algo claro y lógico que cuando uno tiene ¿cómo se dice? Umbral perceptivo bajo, o sea que con un estímulo pequeño puede él disfrutar de las cosas. Eso es una señal de que sus sentidos están sanos. Por más cuando en un rato va a tener que tocar en el concierto, no va a poder sentir los movimientos finas del ¿cómo se llama? De las cuerdas del violín. Bueno, vamos a saltar un poquito. Cuéntelo del carro. Sale el barco ese. Bueno, sobre el nefesh de la persona, el alma, y sus sensibilidades naturales, funcionan las mismas reglas y las mismas leyes, igual como sobre los sentidos. Cada mañana decimos: Elokai neshama shenatata bi tehorai. ¿Qué significa tehorai? Que es pura y sensible. Tiene su umbral perceptivo, es muy alto. Y por lo tanto, siente la neshama cada cosa incorrecta, cada pecado, cada habla, ¿cómo se habla? Cada injusticia. Tiene esta sensibilidad. Las buenas cualidades grabadas en ella se conmueven ante cualquier cosa incorrecta, injusta que los ojos ven o que los oídos escuchan. Por lo tanto, estamos obligados, ordenados, de alejar de cualquier sociedad o de cualquier lugar donde se puede destruir nuestra sensibilidad hacia el mal. Abrirse demasiado o mucho hacia el mal provoca una pérdida de la sensibilidad, a que se baje el umbral perceptivo, ya cada vez menos se conmueve, menos se siente el mal que se observa, que se percibe, hasta puede llegar a un nivel peligroso de acercar al pecado mismo. O sea, nuestro interés es subir lo más que se puede el umbral perceptivo de nuestro alma. ¿Para qué? Para que le moleste cada cosa lo más fina, incorrecta. Y al abrirse a las cosas malas, poco a poco va perdiendo esa sensibilidad y vamos acostumbrando a cosas que antes, cuando la Neshama estaba pura, con su forma cuando llegó, tenía la sensibilidad y cualquier cosa, hasta la más mínima, le llamó la atención y no le permitió dejar en paz o tranquilo. Un niño, cuenta él de Bnei Brak, que una vez lo invitaron a pasar Shabbat en Haifa, donde en Bnei Brak no se ve nunca ni siquiera un coche en la calle en Shabbat. En Haifa es abierto y todos van en coche. Estaba en shock cuando vio la cantidad, los coches viajando en la calle. Y el otro que lo invitó no entendió de qué le molesta, o sea, porque él está acostumbrado y para él era la primera vez en su vida que vio una cosa así. Un Yehudí, que es Shomer Torah, que vive en una ciudad, en esta ciudad, en aquella ciudad donde no se cuida, por ejemplo, los que están alrededor de él, percibe a lo largo de todo el Shabbat las huellas de la profanación de Shabbat. Huele
la comida que se cocina en las casas de al lado, escucha la lavadora que trabaja en el departamento arriba de él, oye y ve la televisión de la casa del frente, se siente y se nota el ruido de los coches en la calle, desde el principio de Shabbat hasta el final, aun si en su casa va a cuidar Shabbat al pie de la letra, pero algo del sentimiento de Shabbat ya lo perdió, ya no es lo mismo. Su sensibilidad para profanación de la señal que simboliza la relación entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu, ya se perdió. El umbral perceptivo en cuanto a Shabbat ya está más bajo, ya no lo siente tan elevado como antes. Esta pérdida de percepción del umbral perceptivo es natural para cualquiera que está en una situación, aun si es por obligación, no solamente por elección. Y por lo tanto, esta pérdida de umbral perceptivo de la Neshama no es por cambio de ideas, no es porque uno tiene primero que cambiar de ideología, que quiere dejar de hacer mitzvot para que baje, sino aún que está siempre con la misma idea que tiene que cumplir al pie de la letra de la Torah, la misma costumbre lo va haciendo perder. Y igual como un médico, un cirujano no se desmaya al ver sangre por haber acostumbrado. Sí, ¿cuál es la pregunta que iba a hacer? Hoy en día vivimos, en México, vivimos en una sociedad donde no estamos en la libertad. Yo sé. O sea, no es una sociedad completamente cerrada. Entonces, ¿hasta qué punto, refiriéndonos a nosotros mismos y a nuestros hijos, bloquear esa influencia del medio externo? Mira. ¿Hasta qué punto permitir? Porque luego Sí. nos encerramos también en una burbuja. Mira. Y se dan cuenta que hay un mundo allá afuera. La obligación del ser humano es ir subiendo. A nadie se le pide brincar la escalera del primer escalón hasta el último en un solo jalón. No hay manera de hacerlo. Al contrario. Pero la obligación del ser humano es Gdoshim Tiyu, que es Gdoshim Tiyu, ir superándose cada vez más, no pararse en el mismo nivel. El ser humano en este mundo es como, se puede comparar como aquel que corre en las escaleras eléctricas, pero en sentido contrario. O sea, las escaleras bajan y él sube. Entonces ahí hay una de dos opciones, o vas para arriba o vas para abajo. No hay manera de permanecer estable en el mismo lugar. Si tú no luchas para subir, te vas a ir para abajo. Esto es la cuestión. Entonces cada quien en su nivel donde él está tiene que tratar cada vez de subir un poquito más. No puedes brincar de aquí de 0 a 100, pero de 0 a 1 sí puedes brincar, o de 1 a 1,5 puedes brincar. Si uno tiene esa dirección cada vez de ir hacia arriba, cada vez aunque sea un poquito, pues va en una dirección correcta. Pero si desde un principio dicen, yo hasta aquí llego, aquí me quedo, entonces no solamente que no va a ir para arriba, va a ir para abajo. Entonces cada quien tiene que analizar dónde está, y de dónde está, desde ahí tiene que subir cada vez un poco más. Obviamente que no puede uno brincar de aquí a Bnei Brak. Yo me estoy leyendo aquí como un ejemplo, ¿sí? Los niños, hoy en día, mis hijos que van en una escuela religiosa donde les enseñan mitzvot, etcétera, Torah, todo. Y por otro lado ve que su amigo, su primo, su vecino, el que sea, se va a un parque rural, donde están todos los chavitos, el café, el cine, ¿hasta dónde permitirlo? Eso no, sí puedes ir, pero no puedes hacer esto, o de plano no vas. Pues yo no sé toda tu historia cómo es, pero sí, no, entonces lo que digo es que depende de dónde, de dónde viene uno. Si me hubiera hecho una pregunta así, uno que acaba de venir de Bnei Brak aquí a México, le hubiera dicho, pues no vas y no lo metes, que no tenga contacto. Ahora, todo depende de cuál es el lugar de partida, de dónde partió uno, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que diría es que sí, poco a poco ir a educarlo cada vez un poco menos de estas cosas y más dirección hacia cosas de Kedusha. Pero haciéndolo poco a poco va uno mejor. Claro. No puede brincar del día para la noche, o sea, la noche para el día en un solo jalón. No, pero yo no dije que sea. Ok, para terminar, David Amelech dice en el primer capítulo de Teilim, Bemoshav Leitzim, Lo Yashav, porque, o sea, que no se sienta uno en Moshav Leitzim. ¿Qué es Moshav Leitzim? En una sociedad
de burla, de vanidades, de cosas vanas, bajas. ¿Por qué? Porque lo que va a escuchar ahí va a destruir su sensibilidad, su oído espiritual, igual como el que vive cerca del aeropuerto y el ruido de los aviones. Sí, destruye poco a poco la sensibilidad del oído, se ha estudiado, científicamente. Entonces, de la misma manera, el escuchar cosas bajas, ¿sí? Estar en una sociedad donde la plática es de cosas que no se debe de decir, entonces va destruyendo la sensibilidad de su oído, ya no siente. Si el Ishayahu Anabí dijo que aquel que tapa sus oídos de escuchar cosas indebidas y que cierra sus ojos para ver el mal, dice que Akadosh Baruj Hu lo va a llevar a un lugar donde va a poder tener el mérito de ver la luz de la Shekhinah. O sea, para poder ver la luz de la Shekhinah, tienes primero que cuidar tus ojos y cuidar tus oídos para no escuchar, no ver cosas que no deben de ver ni oír. El cuidar los sensores espirituales de la persona es la condición para su superación. Cuidar bien sube el umbral perceptivo, hace más fino la sensibilidad, hace más fino los sentidos espirituales hasta niveles muy elevados. Solamente el que tiene estos tipos de sentidos, que los haya trabajado en la vida, puede disfrutar finalmente y deleitarse de la luz divina. Y los Dolei Israel, vemos en la Torah, cómo se cuida mantener la sensibilidad espiritual de la persona. Moshe Rabbeinu, la famosa historia y explicación que lo hemos platicado en muchas ocasiones, Moshe Rabbeinu no pega al río para convertirlo en sangre. ¿Por qué? No, porque Akarat Hatov, porque el río le había salvado la vida, o no pega a la tierra porque la tierra le había salvado cuando había matado al egipcio, y que a poco hay manera de reconocerle el bien a la tierra, de ayudarle a la tierra siente algo, pero no es por la tierra, ni es por el mar, es por sí mismo. Porque si Moshe Rabbeinu pega al río, a pesar de que el río le ayudó, la sensibilidad de Akarat Hatov se pierde el día de mañana. Una persona que le hizo un favor tampoco ya tiene la sensibilidad para sentir su obligación de tener gratitud con él. Y si no lo hace con él, el día de mañana con Dios tampoco lo hace y tampoco recuerda los favores que Dios le hizo. O sea, nuestro trabajo debe de ser subir lo más que se puede nuestra sensibilidad espiritual y de esa manera cada vez ir superándose más. Jacob Avinu hace intentos para no cumplir lo que la mamá le ordena de ir a quitarle los brajot y disfrazar a Isav. ¿Por qué? A pesar de que los brajot le tocan y a pesar de que la mamá le ordena, pero al hacerlo la primera vez, de disfrazar como Isav, de actuar como si fuera él, afecta a la sensibilidad, a la verdad, que es la esencia de Jacob Avinu. Un trabajador que trabaja en el taller de coches, ¿sí? Usa ropa que ninguna mancha que se le va a agregar le va a afectar. Está tan manchada su ropa que le agrégale uno más, no tiene ninguna importancia, ¿sí? Cuando se ensucian sus manos, los limpia en la ropa, porque igual ya está lleno de manchas. Pero aquella persona, entonces él piensa que al tener este tipo de ropa, él tiene la defensa contra cualquier cosa sucia, porque igual ya no le va a afectar. Hay gente que piensa de esa forma, de esa manera, usando ese tipo de ropa, estoy protegido de ningún tipo de manchas, porque igual ya no va a afectar. Shlomo HaMelech no dice así. Shlomo HaMelech dice, Bechol et iyu bgadecha levanim. Tienes que poner todo el tiempo ropa limpia y blanca. O sea, una ropa blanca tiene un gran defecto. ¿Cuál es el defecto? Que cualquier cosa, cualquier manchita, hasta la más chica, va a resaltar y se va a ver. Pero, por otro lado, eso es el tajlit, eso es el fin. Claro, es mucho más fácil no afectarse de manchas, tener ya ropa manchada. Pero es mucho más mérito tener la ropa completamente limpia y aún así cuidar a que no se te vaya a manchar. Entonces, hay gente en el mundo de la forma espiritual de vivir que adoptaron el sistema del trabajador del taller de coches.
absorben tanto sucio del cine, de películas, de revistas, digo que sé, de tanto sucio que hay en este mundo. ¿Para qué? Para que ya no les afecte nada, para que su umbral perceptivo sea tan bajo hasta que nada les va a afectar aparentemente. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, irse a la playa separada, ¿para qué hace falta? No hace falta, yo puedo ir a playa a mezclar y no me afecta. ¿Para qué se necesita separación en el Bet Knesset entre hombres y mujeres? ¿Para qué se necesita todos estos métodos o técnicas de cuidarse? Pero esta persona no es porque realmente no le afecta y no le provoca. Al contrario, nada ya lo va a poder destruir. Está tan destruido como aquel que destruyó su vista, que puede mirar hasta el sol y no le afecta. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que es más sano? ¿O que está tan enfermo como dijo él? Tú puedes mirar al sol, el ciego sí puede. Entonces, aquel que estas cosas no le afectan, o sea, que se siente una mujer a su lado, es porque es como un ciego que ya no le afecta, no porque es sano. El Hasid, que la mujer se siente al lado y la afecta, es porque su umbral perceptivo es tan alto que por eso a una cosa más mínima que a otro Bejal no le va a prestar atención, él sí la afecta. Eso es el símbolo y la muestra de su nivel tan elevado. Kol hagadol mechaveró, ¿sí? Yitzro gadol emeno, así dicen nuestros sabios. Por más grande que es la persona, su yetzer hará es más fuerte, porque cualquier cosa, hasta la más pequeña, puede despertar su yetzer hará. Pero de eso se trata. Bejolet yub gadeja levanim, mantenerse tan limpio, de manera que tiene su jezarón, tiene su defecto, cada manchita se va a ver. Pero por otro lado, esto es lo que te permite realmente disfrutar de la luz divina, de poder leenot miziva shchina. ¿Por qué? Porque tú te mantuviste iluminado y limpio durante tu vida. Y esto es el propósito de Kedoshim Tihiyu. Buen día.